Esta es la segunda parte de la predicación que continuamos el domingo pasado, que se titula Advertencias sobre la apostasía. Y este es el tema del capítulo 4 de Primera de Timoteo. Estamos estudiando versículo a versículo esta carta que Pablo escribe a Timoteo, estando Timoteo en la iglesia en Éfeso y teniendo que enfrentar corrección y teniendo que pastorear una iglesia en la que la falsa doctrina había afectado en muchos ámbitos y aspectos. Recuerda que la apostasía en muchas ocasiones es causa de sufrimiento. Vimos la semana pasada que cuando alguien abandona la comunión de los santos de la iglesia, eso produce tristeza, pero también produce confusión en los creyentes. Una iglesia edificada en la sana doctrina de Cristo debe tener un adecuado discernimiento sobre la apostasía, sus características y las verdades que nos protegen de la apostasía. Y esto es lo que encontramos en 1 de Timoteo capítulo 4. La advertencia que proviene del Espíritu Santo, las características de la apostasía y también las verdades que nos protegen de ella. Ahora recordemos que la iglesia es advertida sobre la apostasía con un propósito principal. Escucha, hermano, la iglesia está advertida de la apostasía para el examen personal. La Biblia no nos advierte de la apostasía para examinar a los demás. Eso es una de las consecuencias. Pero el principal propósito de cómo somos advertidos de la apostasía es para tu examen personal. Recuerda cómo estuvimos leyendo en Hebreos, un poco más adelante de Timoteo, Hebreos capítulo 3, versículo 12. Tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes de que suceda esto, lo que debería de ocurrir es esto, versículo 13. Exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos el principio de nuestra seguridad firme hasta el fin. En cuanto se dice, versículo 15, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Versículo 16, porque ¿quiénes habiendo oído le provocaron? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Vemos pues, conclusión, que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Y se nos ha dicho en el versículo 13, a causa de la incredulidad, versículo 12, eso nos lleva a apartarnos del Dios vivo. Este es un llamado al examen personal y al ánimo mutuo, a la exhortación mutua. La apostasía es consecuencia inevitable del corazón malo de incredulidad. Por parte de aquellos que han estado o están dentro de la comunidad de los creyentes, aparentando ser como unos de ellos, pero en lo profundo del corazón hay un corazón malo. No podemos ignorar que debemos exhortarnos unos a otros diariamente. Debemos animarnos mientras hay oportunidad para responder al llamado al arrepentimiento, para no caer en el engaño del pecado, del cual ninguno de nosotros estamos libres de caer. Responder al llamado del arrepentimiento es tan importante como inevitable es para el rebelde el juicio de Dios. Es tan importante responder al arrepentimiento, ya que es inevitable que el juicio de Dios venga sobre los rebeldes. Los incrédulos no entrarán en el reposo de Dios. Eso es una verdad absoluta, sino que caerán en el desierto. Aunque formaban parte del pueblo de Dios, sus corazones no estaban regenerados. Aparentaban ser en lo externo, pero sus corazones eran malos e incrédulos. Todos los que salieron de Egipto
no entraron en el reposo de Dios, sino que proporcionalmente algunos que Dios, por su gracia, los sostuvo con un corazón fiel. Por eso, hermano, la advertencia sobre la apostasía dentro de la iglesia visible de Dios es enseñada claramente en muchos lugares de la Escritura para nuestro examen. Acompañadme antes de entrar en 1 Timoteo 4, como una introducción también a tener una mente adecuada sobre este tema, a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Nuestra tendencia a veces cuando hablamos de la apostasía es mirar a los demás, es mirar a otros y es denunciar lo que otros hacen. Y Jesús aquí en esta parábola, conocida como la parábola del trigo y la cizaña, nos enseña una verdad importante que debemos colocar en nuestra mente a la hora de hablar de la apostasía. Mateo capítulo 13, versículo 24 dice así: Jesús le refirió otra parábola. Y en este contexto se nos enseña varias parábolas que Jesús enseña sobre qué es el reino de los cielos. Lee en tu Biblia, dice el versículo 24, el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él dijo: no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con ella. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. Sin duda, esta parábola nos advierte en boca de Jesús sobre el peligro de pretender desarraigar por nosotros mismos a la cizaña. En un sentido, Jesús nos está diciendo que sin duda alguna para nosotros puede ser sorpresivo, puede ser una sorpresa, algo llamativo, algo que no esperábamos, que en el terreno hubiera cizaña cuando Dios sembró buena semilla. Observa lo que dice el versículo 27. Los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Sigue adelante varias parábolas más. Versículo 36. Entonces dejó la multitud y entró en la casa, y se le acercaron sus discípulos diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Es curioso que entre tantas parábolas que Jesús ha enseñado, y no siendo la última, ya que fue la de la levadura, la anterior a esta, los discípulos se quedaron sorprendidos con expresamente esa parábola de la cizaña. Hermano, para nosotros exponer o ver la realidad de la apostasía nos descoloca. Necesitamos entender cómo puede ser que alguien que durante un tiempo parecía ser un hijo de Dios, ahora de repente abandona, se aleja, da la espalda. Y estos discípulos se sorprendieron y le pidieron que le explicara, dice el versículo 36, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y esta es la mejor explicación, la que Jesús da, dice, versículo 37, y respondió él, Jesús dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿A quién se refiere? A Cristo. Cristo es el hombre que siembra la buena semilla. Versículo 38, y el campo es el mundo, y las buenas semillas son los hijos del reino. Así que ya no es, como en la parábola del sembrador, el evangelio, la palabra de Dios, la semilla, sino que son los hijos del reino, los escogidos por Dios el Padre, y que han sido redimidos por el Hijo y los ha dejado en el mundo. Esos son la buena semilla. ¿Y la cizaña quiénes son? Los hijos del maligno.
los hijos del maligno. Versículo 39, y el enemigo que la sembró es el diablo. Y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Hermanos, el énfasis de la enseñanza de Jesús es advertirnos de la realidad de que en el mundo y dentro de la iglesia, aún el diablo Satanás está sembrando cizaña, colocando sus hijos como aparentes creyentes. Y Jesús nos advierte en esta enseñanza que nuestra tarea no es desenmascararlos, no es estar juzgando a los demás y no es procurar desarraigar aquello que solo a Dios le pertenece hacer. En un día que está por venir, el Señor traerá a la luz cuál fue la realidad espiritual de aquellos que para nosotros aún eso está escondido. No podemos decir a ciencia cierta quién es un apóstata o quién está aún en un tiempo para ser redimido por el Señor. No podemos, hermanos, usar esta enseñanza de la apostasía para pretender arrancar la cizaña y con ello caer en el riesgo de que afecte a la buena semilla, a los verdaderos creyentes. Así que apostatar como verbo es diferente a la apostasía, como algo característico ya, como hemos leído en Jeremías, algo que el pueblo no hizo de manera puntual, sino que se instaló y permitió la apostasía como un sustantivo, como una realidad característica de un estilo de vida. Solo aparece en el Nuevo Testamento en 2 ocasiones. Hechos capítulo 21, versículo 21, nos encontramos ahí a Jacobo y los ancianos de Jerusalén refiriendo a Pablo lo que los judíos decían de él, con una acusación falsa. Los judíos decían de Pablo que quería que las personas apostataran de Moisés. Esa era la acusación. Le decían que Pablo era alguien que promovía la apostasía. Versículo 21. Y se les ha contado acerca de ti, que enseñas a todos los judíos entre los gentiles que apostaten de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las tradiciones. Apostatar ahí de Moisés sería apostatar de lo que Moisés escribió, es decir, de la ley de Jehová. Y estaba Pablo siendo injustamente acusado como un apóstata. La manera en que estos judíos acusaban a Pablo de enseñar la apostasía de Moisés es que él enseñaba que no se circunciden a sus hijos ni observen las tradiciones, es lo que dicen ahí. Y esto no es cierto sobre Pablo, ya que las cuestiones de circuncisión y tradiciones forman parte de la nación sin un valor espiritual. Eso es lo que Pablo enseñaba, que las tradiciones y la circuncisión no producen resultados espirituales. Forman parte de una identidad nacional, pero no de una identidad espiritual. Así que las tradiciones no son malas mientras no ocupen el lugar que solo la palabra de Dios debe ocupar, sino distintas formas de aplicar la palabra de Dios. Las tradiciones de los hombres que se elevan sobre la autoridad de la palabra de Dios son censurables. Estas eran las cuestiones que en la iglesia de Éfeso estaba sucediendo. Timoteo estaba encomendado por Pablo para que estuviera en la iglesia de Éfeso porque debía enfrentar la apostasía que en esa iglesia estaba sucediendo. La apostasía de la fe. Escucha, hermano, la apostasía de la fe es abandonar el evangelio de Cristo para volverse al cumplimiento de la ley de Moisés. Es abandonar el evangelio de la gracia de Cristo para elevar nuestras obras como algún mérito o alguna efectividad espiritual. Establecer las tradiciones y el cumplimiento de la ley como medio de justificación. Los argumentos contra Pablo eran
tan sutiles y polémicos que Pablo corría el peligro en Jerusalén y tuvo que irse. Cuidémonos de no estar utilizando la apostasía para estar acusando a aquellos que a lo mejor el Señor todavía no ha salvado. Porque una de las características de la apostasía se compara como el pecado en el creyente, o el pecado que se diferencia entre el creyente y no creyente. Sabe que la Biblia enseña que el creyente continúa pecando, ¿verdad? Tú y yo pecamos, pero el creyente no vive en el pecado. Así hay apostasía, hay actos de apostasía, pero el apóstata es el que hasta el final se mantiene en esa rebeldía, hasta el final de sus días. Y mientras no hay una seguridad en esos hechos, la gracia de Dios está todavía disponible para el apóstata. El segundo pasaje donde aparece la apostasía está en 2 de Tesalonicenses 2:3. Se refiere a un título de un momento final. 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 3. Y Pablo le dice a los tesalonicenses que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, y esto se refiere al fin, al juicio final, no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Observa que la apostasía aquí se presenta como un evento previo antes de llegar el día del juicio final. Pero claro que hay apostasía hoy en día, pero se está diferenciando entre los actos de apostasía de hombres a la apostasía en mayúscula que sucederá cuando el anticristo en persona haga su aparición en la escena mundial. Y la apostasía es diferente a la revelación del hombre de pecado, pero se relaciona con ese tiempo, con el hijo de perdición. Y es una advertencia de Pablo a los tesalonicenses y también en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 5, se nos está advirtiendo sobre la apostasía en la iglesia para poder cuidar a la iglesia. Al final de esta serie podremos detenernos un poco en la diferencia entre la apostasía y la infidelidad. Pero veamos cómo Pablo advierte a Timoteo a cuidar a la iglesia por medio de identificar la apostasía y protegerse de la apostasía. Leamos 1 de Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracia, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Os presento para que podamos entender con claridad la enseñanza de este pasaje, cómo se divide esto en 3 puntos. Este pasaje que acabamos de leer se divide en 3 puntos. En primer lugar, la primera parte del primer versículo es la advertencia divina para el cuidado de la iglesia. La advertencia divina para el cuidado de la iglesia. Timoteo está para cuidar a la iglesia en Éfeso, para que sea columna y sostén de la verdad, y para que exalte la piedad suprema, indiscutible de Cristo, frente a aquellos que son pasados como creyentes, pero que en realidad son apóstatas de la fe. Así que el versículo 1, la primera parte, nos enseña la advertencia divina para el cuidado de la iglesia. El segundo punto en este pasaje es la característica o la advertencia ante la apostasía. La advertencia ante la apostasía, versículo del 1b al 3a, hasta el versículo 3. Y desde la mitad del versículo 3 hasta el versículo 5 se nos enseña cómo protegernos ante la apostasía. Así que la advertencia divina, la advertencia de la característica de la apostasía y cómo protegernos de la apostasía. Veamos en primer lugar versículo 1.
capítulo 4, versículo 1, la advertencia divina para el cuidado de la iglesia. Dice, versículo 1 del capítulo 4, pero el Espíritu dice claramente. En primer lugar, lo que vemos ahí es que la advertencia proviene del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos dice con claridad lo que necesitamos saber para cuidar de la iglesia. El cuidado de la iglesia no está basado en la experiencia de los hombres, en la destreza y en las opiniones de los hombres, sino en la revelación de la palabra de Dios útil, suficiente y autoritativa. Cristo gobierna su iglesia por medio de la palabra revelada por el Espíritu Santo. Juan capítulo 16, versículo 3 dice eso. El Espíritu Santo vendrá y os recordará todas las cosas que yo os he hablado. Así que la advertencia proviene del Espíritu Santo y no de la experiencia o la opinión del hombre. En segundo lugar, lo que nos dice esa frase, pero el Espíritu dice claramente, es que la advertencia del Espíritu Santo es clara y no confusa. Nos habla con toda claridad y confianza. No hay ambigüedad en ella. Si hay algo de confusión, eso proviene de nuestro desconocimiento de su palabra. Si hay algo de confusión sobre la apostasía, proviene de nuestra falta de discernimiento, porque no conocemos la palabra de Dios como debiéramos. Pero el Espíritu Santo habla con claridad. La claridad de la palabra de Dios alumbra nuestra confusión y alumbra nuestro desconocimiento. Caemos continuamente en el error de hacer declaraciones tajantes sin tener paciencia y sin conocimiento sobre personas que parecen haber apostatado definitivamente, cuando la Biblia nos dice que lo más sabio es esperar. Qué rápido decimos, este es un apóstata por el cual ya no hay nada más que hacer. Pero la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos dice con claridad que debemos de esperar al juicio de Dios. Ser pacientes y seguir orando por la salvación de todos los hombres. Como se ha dicho en el capítulo 2 de esta misma carta. No descartemos a nadie de la gracia de Dios. Oremos por la salvación de todos. Así que la advertencia proviene del Espíritu Santo, el cual habla con claridad, y nosotros necesitamos conocer la palabra para tener un discernimiento adecuado y no caer en declaraciones tajantes. Observa lo que dice capítulo 1, versículos 6 y 7 de 1 de Timoteo. Algunos desviándose de estas cosas, esto es, desviándose del evangelio verdadero. Esa palabra puede ser un sinónimo de apostasía. Se han desviado de estas cosas, como aquellos en el versículo 19, aquellos que han naufragado en lo que toca a la fe, también como un paralelo de apostasía. Versículo 7 del capítulo 1, mira lo que dicen ellos. Queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen ni las cosas acerca de las cuales, hacen declaraciones categóricas. Estos que se desvían hacen declaraciones categóricas sin tener conocimiento de la verdad. Y hermanos, necesitamos conocer lo que el Espíritu Santo dice claramente. Y eso nos lleva a la prudencia. En lugar de la declaración tajante, nos lleva a la prudencia de confiar en la gracia de Dios, la cual Él puede salvar aún a los que vemos nosotros que han apostatado. En segundo lugar, vemos en este párrafo, capítulo 4, versículos del 1 al 5, vemos en segundo lugar la advertencia ante la apostasía y señala las características de la apostasía. Las características de la apostasía. Versículo 1, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que, ¿qué dice el Espíritu? Pues esta es la característica de la apostasía, que algunos apostatarán de la fe. Esa es la primera característica. ¿De qué apostatarán? Sabemos que esa palabra apostatar se puede usar de alejarse del templo, alejarse de Pedro cuando fue librado de la cárcel, recordáis el domingo pasado, alejarse de lugares y de personas. Pero esta apostasía que el Espíritu Santo nos habla claramente es la apostasía de la fe. Se apartan de la fe. Esta fe no se refiere al acto de creer, sino al contenido de lo que creemos, al contenido doctrinal de la sana doctrina.
al contenido correcto y adecuado de una interpretación correcta de la enseñanza de la palabra de Dios. Esta es la apostasía espiritual. La mayor expresión de la apostasía y que no deja duda de que hay una rebelión contra Dios es cuando alguien niega a Dios. Alguien dice, Dios no existe, Cristo no es Dios, es solo un hombre. Y esa persona está claramente mostrando una evidencia de la apostasía. Y si se mantiene hasta el final de sus días así, es señal de ser un apóstata que nunca creyó, que nunca fue salvo. Ahora, no estamos hablando de falta de madurez. No estamos hablando de desconocimiento, sino de haber sido expuesto a la palabra de Dios y revelarse conscientemente de lo que la palabra de Dios dice. Por supuesto, todos nosotros tenemos carencias de crecimiento en la palabra. Hay cosas que no entendemos. Hay cosas que se escapan de nuestro entendimiento. Hay cosas de lo que necesitamos crecer de la palabra de Dios. Pero la apostasía no habla de falta de madurez. La apostasía es una rebelión consciente de haberse desviado y torcer la palabra de Dios para colocar su opinión como la verdad absoluta. Y eso se da aún en la iglesia cristiana, aún en la iglesia evangélica. Ser expuesto a la verdad de la palabra de Dios y con toda conciencia revelarse a esa doctrina, a esa palabra, es un acto de apostasía. Ahora, otra característica es cuándo apostatan. Dice ahí el versículo 1 que en los últimos tiempos. Y aunque sí, es cierto que aquí se nos está hablando de un tiempo temporal y podría responder a la pregunta de cuándo apostatan, en realidad este último tiempo se está mostrando como la revelación clara del Espíritu Santo. Y nos está diciendo que los últimos tiempos tienen una característica concreta. Los últimos tiempos se caracterizan por la apostasía. No es que la apostasía sucederá al final, sino que los últimos tiempos tendrán una característica concreta y es que la apostasía será progresiva. Los últimos tiempos tienen un sentido escatológico, pero el presente ya es los últimos tiempos. Desde que Cristo vino, Él vino en estos últimos tiempos, se ha revelado, y hasta que el reino milenial se establezca, estamos aún en los últimos tiempos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20, nos dice esto, porque Él, Cristo, estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Escucha, y dice, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos. Así que desde que Cristo fue manifestado al hacerse hombre, los últimos tiempos se inauguraron. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Ante todo sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones. Y esto se refiere de nuevo a estos últimos tiempos. Desde que Cristo vino, instauró la iglesia, vendrá por ella y los juicios sucederán en esta tierra hasta la instauración del reino milenial. Así que no es que la apostasía sucederá en el futuro, sino que la apostasía caracteriza este tiempo final. Timoteo esperaría que dentro de la iglesia se encontraran los verdaderos creyentes, pero la advertencia consiste en que no debemos ignorar ni nos debe extrañar que dentro de la iglesia no todos sean creyentes verdaderos. Mira Judas capítulo 1. Judas capítulo 1, de nuevo, una advertencia a los creyentes. Y una advertencia importante, ya que mira lo que dice en el versículo 3. Judas capítulo 1, versículo 3. Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación. Así que Judas estaba deseando, estaba empeñado en escribirle sobre un tema. ¿Cuál era? La común salvación que tenemos. Mira,
he sentido la necesidad de escribiros, exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Así que de alguna manera Judas no solamente vio la necesidad de enseñar sobre la común salvación, sino que enfocó su carta exhortando a los creyentes a contender, a defender, a proteger la fe que una vez y para siempre se nos fue dada a los santos. Lo que Pablo le decía a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, porque está en guerra, y está en guerra precisamente dentro de la iglesia. Versículo 4, porque algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Esto significa que no se le ha escapado a Dios. Es que ellos ya estaban preparados para que esto sucediera. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Pero se infiltraron, ¿verdad? Dice encubiertamente. Es decir, sus intenciones reales estuvieron escondidas. Y necesitamos ser advertidos de esta realidad. Versículo 17 de este Judas capítulo 1, versículo 17. Pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes os decían: en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones. Individuos mundanos que no tienen el Espíritu. ¿Qué significa? Que aparentan ser creyentes, pero en realidad el Espíritu no está en ellos. Y continúa diciendo, versículo 20, pero vosotros, amados, edificando en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios. Más adelante veremos qué se nos anuncia aquí, pero mira un poco más atrás, primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, lo que leímos el domingo pasado: hijito, esta es la última hora. Y así como oíste que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora, es el último tiempo. Primera de Juan 2:8. Y así también se nos dice en el resto de las Escrituras. Pablo extiende esta enseñanza a Timoteo en su segunda carta. Segunda de Timoteo. Probablemente la última carta que Pablo escribió antes de ser ejecutado. Le vuelve a decir, le vuelve a advertir y preparar a Timoteo de lo que debe esperar en este mundo y dentro de la iglesia. Y dice, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, pero debes saber esto, que en los últimos días se caracteriza por esto: vendrán tiempos difíciles, son tiempos peligrosos, épocas peligrosas. ¿Por qué? Versículo 2. Porque los hombres, segunda de Timoteo 3, versículo 2, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. A los tales evita. Esto es lo que sucedió en la iglesia de Éfeso y es lo que Pablo hizo. Mira en Hechos capítulo 19, cuando Pablo está predicando el Evangelio en Éfeso, Hechos capítulo 19, este mandato que Pablo le dice en 2 de Timoteo de a los tales evita, es lo que Pablo hizo cuando llegó a Éfeso, capítulo 19. Dice versículo 8, Hechos capítulo 19, versículo 8, esta es Éfeso, la iglesia, la ciudad donde comenzó la iglesia en la que Timoteo se encontraba corrigiendo. Este fue el comienzo, mira el comienzo, versículo 8. Entró Pablo en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando denodadamente, discutiendo y persuadiéndole acerca del reino de Dios. Pero cuando algunos se endurecieron
y se volvieron desobedientes hablando mal del camino ante la multitud, ¿qué hizo Pablo? Pablo apostató de ellos, se apartó de ellos, los evitó. ¿Con qué propósito? Bueno, llevándose a los verdaderos discípulos y enseñando a los verdaderos discípulos la palabra de Dios. Versículo 10. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Y sí, es cierto, necesitamos conocer la advertencia de la apostasía, porque aunque debemos esperar que Dios la revele en su tiempo y en su momento, no podemos convivir de ella y tolerarla. No podemos convivir con aquellos que se han desviado de la palabra de Dios y quieren hacer desviar a otras personas. Así que vemos las características de la apostasía. ¿De qué se apostata? De la fe, de la sana doctrina, del contenido de la doctrina, de la verdad. ¿Cuándo? Esta es la característica del tiempo en el que vivimos, desde que Cristo vino hasta que Él venga. Ahora, ¿quién apostata? Volvamos de nuevo, 1 Timoteo 4. ¿Quién apostata? Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Algunos se identifican como creyentes que hasta ese momento parecían ser uno de ellos. Recuerda primera de Juan 2:19, porque estaban con nosotros, pero ya no están con nosotros, salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y se nos dice que estos son los que entraron encubiertamente, los que son la cizaña que sembró el diablo y son hijos del enemigo, del diablo. Y Pablo tuvo que enfrentar desde el comienzo de la iglesia esta situación. Y no solamente cuando Pablo tuvo que llevarse a los discípulos para que no fueran afectados por esta doctrina desviada, sino que Pablo en el capítulo 20 de Hechos, cuando ya la iglesia estaba formada, Pablo se despidió después de varios años, Hechos 20, y en el versículo 29 encontramos esto, en esa despedida. Sé que después de mi partida, y esto está hablando Pablo a los ancianos de la iglesia de Éfeso, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros, que no perdonarán al rebaño, estos implacables, con falta de misericordia. Versículo 30, y que de entre vosotros mismos, no vendrán solo de fuera, sino de los que ya estáis aquí, se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, ¿qué? Estad alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de señalarles y decir quiénes son los apóstatas, ¿verdad? Eso es lo que Pablo estaba haciendo. ¿Cómo la iglesia se prepara para frente a la apostasía? Por la enseñanza de la palabra. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Versículo 32. Ahora os encomiendo a Dios y a ¿qué? Y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre los santificados. Así que cuando Pablo advierte de que la apostasía vendrá a la iglesia, Pablo nos dice cómo debemos protegernos, y es estando bajo la enseñanza de la palabra. Solo la palabra de Dios nos protege del engaño de la apostasía. Himeneo, Alejandro, Fileto eran conocidos en Éfeso como algunos de esos que ya Pablo dijo que iban a salir. ¿Y qué es la tarea de la iglesia? Prepararse para esta situación, estar alerta. Otra característica de la apostasía es cómo lo harán. ¿Cómo apostatarán? Volvamos a 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 1, y la manera en la que apostatarán, observa, es prestando atención. Prestando atención. Parece que prestando atención significa dar crédito, creer que es cierto. No solamente es estar atento a lo que se dice,
sino que estás dándole crédito a cosas que son engañosas, mentirosas. Eso hoy día nos sucede en muchas ocasiones por las cosas que te llegan a través de los medios y los móviles, y predicaciones en YouTube y con enlaces y tantas cosas que vienen a nosotros, y a veces les damos crédito a lo que no es. Así que, ¿cómo empieza la apostasía? Prestando atención a lo que no debes prestar atención. ¿A qué se presta atención? En primer lugar, ¿a quién? Observa. Se presta atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Espíritus engañadores son personas, son espíritus, son seres espirituales que están controlando a aquellos que Satanás introduce en medio de la iglesia. Están bajo su control. Un espíritu engañador no puede tomar el control de un creyente, ya que el creyente está lleno del Espíritu Santo. Y es la morada del Espíritu Santo, en el cual no hay lugar para un demonio, para un espíritu engañador. Ahora, estos espíritus engañadores son los que controlan a los inconversos que parecen ser creyentes y son aquellos que enseñan las doctrinas de los demonios. No es cualquier cosa, es un lenguaje duro. No se anda por las ramas. Lo que nos está diciendo es que la apostasía es prestar atención al engaño del diablo en lugar de prestar atención a la palabra de Dios. Ahora, el engaño del diablo es sutil. El problema es que el engaño del diablo es sutil porque él va a utilizar la palabra de Dios. Él no va a venir con un engaño que sea fácil de detectar. Él va a venir con la sutileza, ya que se caracteriza por la hipocresía. Mira lo que dice, mediante la hipocresía de mentirosos. ¿Qué significa la hipocresía de mentirosos? Es que colocan la mentira, el engaño, los mentirosos hacen que su mentira parezca verdad. Hacen que su mentira parezcan verdad. Esa es la característica de la apostasía. Prestar atención a los hipócritas, los mentirosos hipócritas. ¿De qué se caracterizan estos mentirosos hipócritas? Pues que tienen la conciencia cauterizada. ¿Qué significa esto? Son personas que han estado expuestas a la verdad y de tanto rechazarla, ellos no tienen de ningún modo ahora ninguna limitación para hacer el mal. El pecado ha afectado nuestra conciencia. Solo el Espíritu Santo puede limpiarla. Es lo que dice el capítulo 1, versículo 5. Pablo dice, el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de corazón puro, de una buena conciencia. Es decir, un juicio adecuado de lo que está bien y está mal a la luz de la palabra. Pero esto, como una herida que se cauteriza, una herida que ha perdido la sensibilidad, ya no son capaces de diferenciar cuán grave es el error en el que están. Así que su conciencia ha sido silenciada y ya no les acusa. ¿Qué enseñan estos? ¿Y qué presta la atención a aquellos que apostatan de la fe? El contenido de su enseñanza está en el versículo 3. Prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos. A partir de ahí, de alimentos que Dios ha creado, empieza la tercera parte de este párrafo. Nos enseña cómo corregirnos y estar preparados ante la apostasía. A partir de Dios ha creado, Pablo empieza a traer la verdad de Dios que ellos están ignorando, los apóstatas y los engañadores están ignorando. Ahora, el contenido de esta doctrina de demonios es prohibir casarse y mandar abstenerse de alimentos. Ahora, debemos de señalar una cosa. Estos apóstatas prestan atención a la doctrina de los demonios que es enseñada por mentirosos hipócritas que tienen cauterizada la conciencia. Pero el contenido de prohibición no es malo. Es decir, cuando alguien prohíbe algo, eso no es característico de una enseñanza falsa. Prohíben
lo que Dios no prohíbe. Esa es la característica de una falsa enseñanza. Algunos han pensado que lo malo es prohibir, que toda doctrina que prohíbe algo es una mala doctrina. Pero aquí Pablo no está diciendo que la característica de una doctrina de demonios es prohibir, sino prohibir lo que Dios no ha prohibido. No es la definición absoluta de la apostasía el que se prohíba algo, sino que una forma de apostasía es prohibir lo que Dios no ha prohibido. Y por otro lado, hemos leído en Judas 1:4, es permitir lo que Dios no permite. Es convertir la gracia de Dios en libertinaje. Así que de las dos maneras, la doctrina de demonios se caracteriza prohibiendo lo que Dios no prohíbe y permitiéndote hacer lo que Dios no te permite. De alguna manera, son las dos formas en las que se desvían los apóstatas y siguen esta doctrina que muchos les gusta seguir. Les apetece porque les permite dar rienda suelta a sus pasiones. ¿Qué prohíben? Prohíben en primer lugar casarse. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que las mujeres solamente traían mal. Así que ellos pensaban que el matrimonio, según Dios, era algo malo que debemos evitar. Y no solamente prohibían casarse, lo cual era el diseño de Dios desde la creación, sino que prohíben abstenerse de alimento. Ellos estaban en contra de la provisión de Dios. Ahora, ¿cómo debemos interpretar estas prohibiciones? ¿Cómo debemos protegernos de esta apostasía? En primer lugar, Pablo nos dice lo primero que debemos pensar para protegernos de esta apostasía, esta doctrina de demonios. No debemos prestar atención a estas acusaciones contra Dios. En primer lugar, versículo 3, Dios ha creado. Dios ha creado. Es decir, debemos de entender quién es Dios y cuál es su provisión y su papel para diseñar tanto el matrimonio como el alimento, como todas las cosas. Es decir, estas personas han rebajado a Dios a una opción que ha creado errores, con fallos, que está sometido a la creación. Observa que no solamente Dios es el creador y no debe ser rebajado de su posición soberana como creador, sino que Dios tiene un propósito para su creación. El propósito es que le demos gracias. Mira, dice el versículo 3, Dios, los alimentos y también el casarse, todo ha sido creado por Dios con un propósito. ¿Para qué? Para que con acción de gracias participemos. La razón por la que Dios nos ha dado el matrimonio y el alimento y todo lo que Dios ha creado es que Dios tenía un propósito desde el principio y es que le demos gracias por reconocer que de Él proviene todas las bendiciones. Cuando nosotros prestamos atención a doctrinas que rebajan a Dios y que elevan al hombre y que nos hace ser merecedores de nuestro sueldo, merecedores de nuestro tiempo, de los méritos por nuestra destreza natural, estamos menospreciando la provisión de Dios, lo cual Él nos ha dado desde la creación para que con acción de gracias participemos. Una señal de conversión es que tienes presente a Dios como tu sustentador. Ahora tú menosprecias el matrimonio y lo que Dios te ha dado porque no tienes razones por las que darle gracias por eso, ya que en medio del matrimonio y algunas comidas son señaladas como malas comidas. Por eso ahora viene esta verdad que también necesitamos para defendernos y protegernos de la apostasía. Dice versículo 4, porque todo lo creado por Dios y que ha sido dado a los creyentes para que den gloria a Dios por habernoslo dado, todo lo que ha sido creado por Dios es bueno. Yo te pregunto, ¿cuánto de lo que Dios ha creado es bueno? Mira lo que dice el versículo, todo. ¿Cuánto de lo que Dios ha creado es bueno? La respuesta es todo. La doctrina engañosa es que dice,
Lo que Dios ha creado, algunas cosas son buenas y otras son malas. Dice algunas cosas engañosas. Dios creó a Adán y creó a Eva. ¿Y por dónde vino el pecado? ¿Quién hizo que Adán pecara? ¿Quién le trajo? ¿Quién le incitó? Eso decían los judíos. La mujer. Así que Dios, todo lo que creó no es bueno. Esa era la conclusión de los apóstatas. Acusar a Dios de que su creación está hecha con errores. Que Él no es perfecto en lo que Él hace. Y que nosotros debemos tomar limitaciones y examinar lo que Él nos ha dado y nosotros evaluar cómo debemos disfrutar de las cosas que Él ha creado. Porque esas acusaciones es hacer a Dios alguien creador, pero que no sabe cómo crear, ya que muchas de sus cosas que Él creó son malas. Y Pablo nos vuelve a recordar lo que Timoteo, parece esto de escuela dominical, ¿no? Pero es así. Parece que se nos olvida que todo ha sido creado por Dios y además todo lo que Dios ha creado es bueno. El mal no proviene de Dios. El mal no tiene su origen en Dios. Dios creó todas las cosas perfectas y eran buenas en gran manera, pero Dios no es responsable del mal. Y ellos asumían que Dios es responsable del mal de la mujer en el matrimonio, por eso decían mejor no te cases. Y ellos asumían del mal de los alimentos porque había algunos alimentos que eran señalados en la ley como alimentos impuros, inapropiados. Así que no todo lo que Dios ha hecho está bien. Hermanos, ¿cómo nos protegemos de la apostasía? Reconociendo a Dios como el creador soberano y el perfecto creador. Todo lo que Dios hace, hermano, es bueno. Todo. Aún en medio de situaciones de sufrimiento, para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Y el mal no se originó en Dios, sino que seres responsables tomaron la decisión de rebelarse contra Dios. Nada debe ser rechazado. Mira lo que dice el versículo 4. Un absoluto en positivo y un absoluto en negativo. Mira, versículo 4. Todo lo creado por Dios es bueno. Y ahora en negativo. Nada se debe rechazar. Nada absolutamente se debe rechazar. ¿Por qué? Porque Dios lo ha creado y es bueno. Ahora es la manera en la que se usa. Recuerda de nuevo capítulo 1, versículo 7, que estos maestros que quieren ser maestros de la ley no entienden la ley y hacen un mal uso de la ley. Versículo 8, pero nosotros sabemos que la ley es buena. ¿Quién dio la ley? Dios dio la ley. Ahora, por el hecho de que por medio de la ley yo conozco el pecado, ¿es la ley mala? Dice Pablo en Romanos. No, por medio de la ley yo conozco el pecado. Y dice el versículo 9. Versículo 8, pero nosotros sabemos que la ley es buena con una condición, si uno la usa legítimamente, con el propósito por el cual fue creada. Así que nada debe ser rechazado, si es que lo haces de alguna manera concreta. Mira, dice el versículo 4, capítulo 4, versículo 4, todo lo creado por Dios es bueno y nada debe ser rechazado con una condición, si reconoces que es Dios el que te lo ha dado por gracia. Eso es lo que significa si se recibe con acción de gracia. No es solamente la educación, es que debemos ser educados y darle la gracia a Dios. No, recibirlo con acción de gracia es la actitud de un corazón que reconoce que lo que recibimos de Dios viene de su gracia y no viene de nuestros derechos. Así que reconocemos que lo que recibimos de Dios viene de su gracia y por eso lo recibimos con acción de gracia. La razón por la que no debemos rechazar nada continúa en el versículo 5. ¿Por qué no debemos rechazar nada? ¿Por qué? Porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. ¿Qué significa esto? Esto significa que es limpiado, purificado y apartado para cumplirlo en un propósito por el cual Dios lo creó. Un correcto uso de lo que Dios nos ha dado. Santificado no es que necesariamente necesita ser purificado, sino que se reconoce y se participa de ello de una manera adecuada, separada del mal uso que el mundo hace de ello. Lo separamos y lo usamos como Dios nos lo ha dado. Un matrimonio diferente, el de un creyente
comparado con el matrimonio del mundo. Ese es un matrimonio santificado, una participación de los alimentos y de los recursos que Dios nos da de una manera adecuada y no como hace el mundo, como la palabra de Dios enseña. Esta es la forma en la que es santificada por dos cosas. Dice, mediante la palabra de Dios. Es que ¿cómo es que los alimentos o el matrimonio es santificado por medio de la palabra de Dios? Bueno, esto es lo que significa. Y es que el matrimonio y todos los recursos que Dios nos da es usado y son interpretados y son recibidos conforme a todo lo que la palabra de Dios nos enseña sobre el matrimonio y los alimentos. Pedro dijo en su visión allí, en la azotea, vio una visión y bajo un lienzo y había animales de toda clase y la voz le decía, coge y come. Pedro no lo hizo santificado por la palabra, porque él dijo, no, yo no tomaré nada inmundo. Según la palabra de Dios, le dijo esa voz, a lo que yo he creado, tú no lo llames inmundo. Es decir, Pedro no estaba santificando según la interpretación de la palabra de Dios. Así que santificar nuestro matrimonio, los recursos que Dios nos da y todo lo que viene a nuestras vidas debe ser adecuado y correcto según lo que la palabra de Dios nos enseña. Y santificado por la oración, ¿qué significa? Bueno, santificado por la oración significa que en nuestra oración nosotros demostramos la acción de gracia. No oramos por la comida porque te va a sentar mal, sino oras, ¿verdad? Y no oras por lo que Dios te da porque entonces Dios te va a dar más. No, tú oras porque con tu oración reconoces la gracia de Dios, el poder de Dios, su misericordia, y tu corazón expresa la gratitud levantando oraciones de acción de gracia. Reconoces la gracia de Dios en lugar de reconocer tus méritos. Muchos han usado estos mandatos del Antiguo Testamento como elementos de piedad religiosa, de duro trato del cuerpo, que hay comidas de cerdo que no se pueden comer porque el Antiguo Testamento lo dice. O hay ciertos animales que no se pueden comer porque el Antiguo Testamento lo dice. Ignoran el resto de las Escrituras y no santifican lo que Dios nos ha dado. Y la razón verdadera es porque ellos entienden y defienden que por medio de Cristo ahora tenemos capacidad para obedecer el antiguo pacto. Y no es así. Dios no nos ha salvado para darnos capacidad para vivir conforme al antiguo pacto, sino nos ha dado capacidad para vivir conforme al nuevo pacto, adecuado y dando gracias a Dios por todo lo que nos da, sin rechazar nada. Y algunos señalan en ese duro trato del cuerpo y negarse a comer ciertas comidas como algún mérito. Aunque se niegue, eso se utiliza como un mérito de disciplina espiritual, pero no tiene valor. No es lo que entra en el hombre lo que contamina al hombre. Así que la enseñanza de este párrafo para la iglesia es advertirnos del origen y las características de la apostasía, que sutilmente introduce doctrinas de demonios, y aquellos que prestan atención no a la palabra de Dios, sino a lo que le hace cosquillita a los oídos, entonces llegarán a un punto de apartarse, apostatar de la fe. Y esto es lo que dice Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 4, en el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. ¿Por qué alguien no soportaría la sana doctrina? Porque no han nacido de nuevo. Porque sus oídos no están preparados para recibir la verdad. Así que ellos, deseando, teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros que se conformen a sus propios deseos, que le enseñen lo que ellos quieren hacer y no la sana doctrina. Y versículo 4, y apartarán sus oídos de la verdad. Esta es la apostasía. Apartar los oídos de la verdad, de la palabra de Dios. Con la ayuda del Señor, el domingo que viene, veremos unas enseñanzas generales sobre la apostasía que nos ayudarán a orar al Señor en toda situación por cada persona que, aunque parezca ser un apóstata, la gracia de Dios puede alcanzarlo si es su voluntad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que esta advertencia nos lleve al examen personal, a poner atención de qué estamos poniendo, dando crédito
¿A qué estamos prestando atención con nuestros oídos? Señor, necesitamos tener una visión elevada de ti como el Creador. Y el Creador perfecto, que todo lo ha hecho bien, nada debe ser rechazado. Señor, ayúdanos a tener un discernimiento adecuado, bíblico, de tu verdad, para que aquello que tú nos das lo disfrutemos con acción de gracia. Señor, te pedimos que si hay alguien con un corazón de incredulidad, tú le muestres la necesidad de un Salvador, la necesidad de un arrepentimiento verdadero, y no de un Dios que le va a atender a todos sus caprichos, sino un Dios ante quien va a responder por sus pecados y solo puede ser librado de la condenación por medio de la muerte de Cristo, por medio de reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Gracias porque tu iglesia tú la proteges. Y a pesar de que el enemigo pueda sembrar la cizaña, Señor, nuestra tarea es levantar en alto tu verdad, seguir predicándola, creyéndola, viviéndola. Señor, y a su tiempo tú separarás el trigo de la cizaña. Ayúdanos a examinar nuestras vidas diariamente y exhortarnos a las buenas obras, Padre. Todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén.